Hablemos ya muchas buenas noches, nuestros queridos televidentes. Muchas noticias tenemos en el país, sobre todo en el tsunami de la corrupción. Pareciera que desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, eso no son sino oleadas y oleadas y oleadas de corrupción. Pero en medio de ese mare magnum, de ese lodo que invade el país, sigue andando allí los tales acuerdos de paz. Siguen tratando de sacar adelante la implementación de esos acuerdos a través de un novísimo procedimiento llamado Fast Track, que yo toda mi vida de abogado y estudioso del derecho, ni idea de hacer leyes a toda carrera, leyes express. Y para nosotros, los que aún tenemos una esperanza en que el derecho sea una herramienta para poner las cosas al derecho, pensamos que los acuerdos desde inicio están un poco desligados de nuestra carta política. Y ese tema, pues hay que tocarlo hoy, cuando se está tratando de legislar de manera rápida y casi que improvisadamente. Para hablar de esos temas hemos invitado al abogado constitucionalista Rodolfo Yanguas Rengifo. Caleño, ¿no, Rodolfo? Bienvenido a Hablemos Ya. Bueno, muchas gracias. Sí, caleño, completamente caleño y muy orgulloso de mi tierra y de mis raíces. Un saludo muy especial para ustedes, doctor Andrade, para los televidentes. Y ese Yanguas y Rengifo, esos son vallecaucanos, esos apellidos, pues el Yanguas sí es conocidísimo, sobre todo en Terrón, Colorado. Así es, mi familia es completamente raizal, por parte de madre y por parte de padre. Mi tatarabuelo fue Eustaquio Palacios, bisabuelo de mi madre, Nubia Rengifo, quien era nieta de Inés Caicedo Palacios. Bueno, muy bien, ya hasta las raíces a Rodolfo le sacamos aquí. Bueno, Rodolfo, vamos a tratar de ubicarnos en acuerdos de paz y constitución. Nosotros hemos tenido, digamos, dos constituciones fundamentales, la de 1886 y la del 91. Esa del 91, que yo recuerde, tenía una gran esperanza de buscar con ella los caminos de paz y la paz y armonía social entre los colombianos. Recordarán ustedes que a la mesa se sentaron Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Navarro Wolf a elaborar y a dirigir y a liderar una carta política que nos permitiera a los colombianos vivir en paz. Pero eso no sucedió. Se requirió otra cosa, que le han llamado acuerdo de paz con las FARC, y pareciera, y en lo personal lo digo con mucha insistencia, muy desligado de la constitución política. ¿Usted qué dice, Rodolfo, sobre estos temas? Bueno, yo diría, en primer lugar, que el análisis que yo hago, lo hago desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista académico, más que desde el punto de vista político, porque pues ese no es mi campo de experiencia ni mi campo de experticia. Bueno, una primera conclusión es esa, ¿no? Una cosa es lo político, la visual, la óptica política con que se pueda mirar estos acuerdos, y otra cosa es el mirar desde el punto de vista jurídico. Entonces, bien claro, lo está diciendo Rodolfo, que su posición aquí va a ser eminentemente, digámoslo, académica. Bueno, sí, así es. Efectivamente, los acuerdos de paz comienzan con una circunstancia muy especial. Cuando un Estado realiza un acuerdo de paz o un tratado de paz con un grupo insurgente, lo primero que hay que tener en cuenta para poder iniciar esa dialéctica o ese diálogo o esa interlocución que se le va a dar a ese grupo armado es saber cuál es su representación popular. Entonces, lo primero que tenía que hacer el gobierno en ese momento era determinar en realidad las FARC a qué parte o qué porcentaje de la población representaba, para así comenzar a hacer un trabajo, primero que todo, respecto a ciertas concesiones que se iban a dar, lo que podríamos denominar darse la pela, y también para poder tener en cuenta hasta dónde se podría llegar a reestructurar el Estado
con un grupo si tenía representación significativa de la población o no la tenía. Es muy importante ir haciendo conclusiones con la exposición de Rodolfo. Un requisito sine qua non, un punto fundamental en cualquier evento histórico es a quién representan las FARC, qué masa popular, qué gente representa las FARC para llegar a un acuerdo. Es una conclusión que no se nos puede olvidar. Las FARC tenían apoyo popular, tenían el consenso de la masa del pueblo colombiano. Bueno, entonces la primera parte que nos podemos hacer es, ¿hubo un evaluador de ese apoyo popular que tenían o que podían llegar a tener las FARC? Y ese era precisamente el plebiscito. El plebiscito iba a marcar qué tantas personas. Entonces la pregunta que podemos hacer en estos momentos en los hogares es, usted que votó por el sí, supongamos, estamos haciendo simplemente un ejercicio, usted que votó por el sí, ¿cuántas personas de las que votaron por el sí votaron por las FARC y por el proyecto político de las FARC? Yo diría que muy pocas, sino un porcentaje ínfimo, porque si usted hace un consenso de las personas que votaron por el sí, las personas votan por el sí porque quieren llegar a la paz en Colombia, pero no votan por el sí porque respalden popularmente a las FARC. Ante eso, hay otro elemento que hay que tener en cuenta cuando un Estado quiere hacer una negociación con un grupo insurgente. Y no solamente una negociación, porque es que no se trata de una situación de sometimiento solamente. Aquí lo que hubo fue un cambio estructural de las raíces del Estado con un grupo que no se sabía si tenía o no el respaldo popular y si de verdad eran lo que ellos llaman el ejército del pueblo. Rodolfo, ese punto es fundamental, ya lo tocamos. Rodolfo, los supuestos 6 millones de votos que dijeron el sí, y hay que aclararle a la ciudadanía, pues son votos que fueron impulsados, que fueron financiados por el propio gobierno. Hicieron una grandísima inversión, demasiado dinero, para que la gente se expresara por el sí, por la paz. Pero era per se, pues todos queríamos la paz, pero no quiere esto decir que todos quieran a las FARC. No, y así es, efectivamente lo que se puede demostrar es que las FARC, de ese porcentaje de esos votos que dieron el sí al plebiscito, que de hecho fue minoritario porque ganó el no, eso es un evento que fue claro, no estaban votando por las FARC, estaban votando por llegar a la paz y por terminar un conflicto que llevaba muchísimos años en Colombia. Es decir, yo me podría atrever a decir que de esos votos ni siquiera las FARC lograron reunir 50.000 votos, teniendo en cuenta que los votos estaban con todo el apoyo que hizo el gobierno, los medios de comunicación, los gobiernos extranjeros interesados en el lavado de activos de las FARC y en la legalización de aquellos dineros que se encontraban en Europa, América, Canadá, y que estaban precisamente esperando a que se le levantara el estatus de terroristas a las FARC, y sin embargo no logra ganar el sí, sino que gana el no. Entonces, lo primero que nos puede decir desde el punto de vista de cuál es la posición de las FARC frente al pueblo colombiano, diría yo que ellos no tienen el respaldo popular. Así es que una cosa es un acuerdo y otra cosa es cuando usted hace concesiones, en pocas palabras, una Asamblea Nacional Constituyente en un Estado extranjero, para poder cambiar una política, para poder cambiar al Estado, para llegar a un acuerdo de paz con un grupo insurgente. El otro elemento que hay que tener en cuenta cuando usted va a hacer un acuerdo de paz, bueno, si ya sabe que el grupo no tiene respaldo popular, pues entonces obviamente esos cambios estructurales no se podían plantear. ¿Por qué no se podían plantear? Porque existen los mecanismos democráticos para hacer todos los cambios que el pueblo quiera realizar a través de sus representantes que están en el Congreso de la República, a través de todas las iniciativas populares, pero no se podían hacer de esta manera sin tener en cuenta que las FARC no representaban al pueblo. Deja usted allí en lo que acaba de decir la idea de que de pronto el Congreso sí representa al pueblo colombiano. El Congreso efectivamente representa al pueblo. Y para todos los efectos representa al pueblo colombiano. Estamos hablando de democracia representativa y sí representa al pueblo. Ahora vamos a hablar más adelante, me imagino que el tema de la refrendación. Sin embargo, ¿qué pasó? Si usted como Estado quiere hacer una negociación con un grupo armado y ya se dio cuenta que ese grupo no representa al pueblo de manera significativa, sino de manera ínfima, pues obviamente las concesiones serían distintas. Puesto que ya pasaríamos al segundo punto.
Usted hace un acuerdo con un grupo, va a dar concesiones, pero por la capacidad que tiene ese grupo de hacer la guerra, por la capacidad que tiene ese grupo de causar daño y obviamente también por su capacidad financiera y económica. Pero los puntos para poder partir a un acuerdo en esas circunstancias tendrían que ser completamente distintos. Y allí empezó mal la ecuación. Cuando el gobierno le concede una interlocución política a un grupo que representa de manera ínfima a la población colombiana, por decir que no representa a la población colombiana, entonces el resultado iba a ser completamente distinto. Ahora, frente a la refrendación, lo que se planteó fue muy sencillo. Lo que se decía era que el pueblo, a través del voto directo, iba a plantear si aprobaba o no aprobaba los acuerdos que se firmaron con las FARC en La Habana, para inmediatamente esos acuerdos, según iban amarrados, prácticamente comenzaban a ser parte de la Constitución, lo que denominamos nosotros a través de cláusulas de reenvío, lo que denominamos el bloque de constitucionalidad. Pero estos son temas pues, de demasiada filigrana jurídica y yo creo que lo que necesitamos es que todos comprendamos esto de manera clara. Es decir, los acuerdos, si pasaba el plebiscito, hacían parte integral de la Constitución y servían de referencia para desarrollar el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, se convertían en Constitución y la Constitución de 1991 quedaba con 300 páginas más. Hay que también aclarar que ese voto del no fue salvador, porque detuvo la posibilidad de que todos los acuerdos ya quedaran incluidos en la Constitución Nacional. Pero hay que aclarar también que ese voto no fue del pueblo colombiano. Yo voté por el no, aquí lo dije siempre en este programa, antes, en y después. Y así muchos ciudadanos colombianos votaron por el no, porque algo presentían, algo sentían. No puede cambiarse la Constitución de esa manera. Luego han utilizado diciendo que eso es del uribismo, ¿no? El uribismo puso un número de votos por el no, porque hicieron campaña y otros candidatos, pero el bloque de la gente se expresó, digámoslo así, como lo he dicho, de manera constitucional. El no nos salvó. Y usted lo ha dicho de manera clara, el problema no era finalmente si los acuerdos eran buenos o los acuerdos eran malos. No se conocían, además. El problema es que los acuerdos no se habían discutido. Claro. Y para poder usted determinar cambios estructurales del Estado, se tiene que permitir la dialéctica, se tiene que permitir el consenso. Es decir, si usted está haciendo un cambio integral a una Constitución, lo mínimo que se espera es que ese cambio se haga a través de los mecanismos de representación del pueblo soberano. Es el pueblo el que tiene que conocerlos, es el pueblo, bueno, como usted lo quiera hacer, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, el pueblo escoge sus representantes a una Asamblea Nacional Constituyente y se hace otra Constitución. Se sustituye la Constitución, se cambia la Constitución. Sin embargo, los acuerdos, ¿cómo podían los acuerdos hacer parte de la Constitución si no habían pasado por el filtro del pueblo para poder cambiar su modelo de Estado y su esquema de Estado? Sin embargo, los acuerdos que preveían que podía ser, entonces supongamos que no sea una Asamblea Nacional Constituyente, pero lo mínimo que se podía hacer es que los acuerdos fueran por lo menos discutidos mediante lo que se denomina la dialéctica parlamentaria, para que fueran sus representantes del pueblo quienes cambiaran la Constitución pues, obviamente aquí ya no podrían cambiarla, sino la reformaran sin sustituirla. Este tema de la refrendación es supremamente nodal en este debate. Vamos a comerciales, ya volvemos. Hablemos ya de la constitucionalidad del fenómeno de los acuerdos. Hemos ido llegando a claridades, por lo menos desde este punto de vista. Las FARC no representaban un gran bloque del pueblo colombiano. Dos, los países como interesados en apoyar estos fenómenos era que tenían sus intereses particulares, que no dejar escapar los grandes patrimonios que esta organización tiene en la banca, entidades financieras del exterior. Al quitarles el rótulo de terroristas, entonces tranquilamente ellos pueden desafectar, descongelar esos grandes capitales. Y tercer punto que estamos debatiendo es la refrendación. ¿Se puede cambiar la Constitución, sustituirla de manera total o modificarla o reformarla sin que el pueblo se exprese? Temas pues que estamos tocando con Rodolfo
y continuemos en Hablemos Ya. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar, si usted me permite, Carlos H., del tema de la refrendación. El tema de la constitucionalidad empieza primero frente al mecanismo que era el procedimiento especial para la paz y quienes le llamaron el fast track, que quiere decir camino rápido, camino expedito, vía completamente sin trancas para poder iniciar los cambios constitucionales y legales que requería el Estado colombiano para poder implementar estos acuerdos. Lo primero, según mi concepto jurídico, el fast track o el procedimiento especial para la paz vulnera los límites inmanentes de reforma que tiene el Congreso de la República por una razón muy sencilla. Cuando nosotros nos reunimos como pueblo colombiano a determinar que el Congreso de la República podía hacer reformas constitucionales, se crearon unos mecanismos agravados de reforma constitucional. Es decir, los actos legislativos o reformas constitucionales requerían mayorías, requerían procedimientos mucho más largos para que se diera la dialéctica parlamentaria, para que no nos vinieran a cambiar la Constitución cada que se les diera la gana. Es decir, la Constitución nuestra, aunque es una Constitución flexible en la medida en que permite reformas, es una Constitución que tenía mecanismos agravados para esas reformas. No es lo mismo hacer una ley que hacer una reforma a la Constitución, porque está la soberanía popular de por medio, el principio democrático de por medio, donde el pueblo no puede permitir que le cambien las condiciones de juego ni las reglas de juego de manera permanente. Por eso, el procedimiento para un acto legislativo requería mayorías, requería mayor dialéctica parlamentaria, mayor discusión, y lo que se hizo con el fast track era que sencillamente hubo una reducción de los tiempos, hubo una reducción de todo lo que fue lo que el pueblo colombiano cuando creó, cuando se sentó, cuando ideó la Constitución del 1991 para hacer aquellas reformas constitucionales. Por lo tanto, nada más el haber aprobado el procedimiento especial para la paz, según mi parecer, vulnera aquellos principios fundantes de la Constitución y no está reformando la Constitución, sino que pasa a sustituir la Constitución. Porque nosotros cuando nos reunimos y dijimos que el Congreso, como órgano derivado de representación popular, podía reformar la Constitución, les dijimos, sí, lo pueden hacer, pero mediante mecanismos agravados. Son procedimientos preestablecidos. Ese fast track es extraño para nuestro lenguaje constitucional, no está en la Constitución Nacional. Y como lo dice Rodolfo, para reformar o hacer acto legislativo para modificar la Constitución por parte del Congreso, los procedimientos están plenamente establecidos, preestablecidos. Violar esos procedimientos es violar la propia Constitución. Así es, y no solamente violar, sino vulnerar esos principios fundantes, Carlos H., y precisamente lo que generó esta situación fue que no solamente se dieron mecanismos mucho más expeditos para poder reformar la Constitución, sino que aparte de eso el Congreso no tiene la facultad para poder deliberar, es decir, solamente se aprueba sin que exista la dialéctica parlamentaria, las reformas constitucionales sin que el Congreso se pudiera pronunciar a través de la representación que tiene del pueblo colombiano. Es decir, simplemente los acuerdos se aprueban o no se aprueban, pero las reformas solamente se hacen o las proposiciones solamente se dan si vienen con el aval del gobierno. Es decir, se eliminó la facultad que tiene precisamente el Congreso de la República como órgano deliberante de construcción de las normas jurídicas y no pudieron deliberar. Entonces lo que algunos decían que simplemente quedó como un verdadero notario, pues a mi parecer es completamente cierto, porque no se está dando la dialéctica parlamentaria. Es decir, el Congreso no se puede pronunciar, sí se puede pronunciar, pero no puede efectuar los cambios necesarios ni la creación de la norma está dada por medio de la dialéctica del Parlamento de la República. De hecho, en esas carreras para sacar la justicia especial de paz, en esas carreras que andan de un día para otro sacando una justicia especial de paz, no hemos podido solucionar la justicia judicial colombiana. No la hemos podido, con tantas cortes, tantos tribunales, tantos jueces, tantos procedimientos, tantos códigos, para ir a hacer una justicia especial para la paz a toda carrera. Allí hay un representante de la Cámara que no votó y falta un voto para que pase, ¿no?, supuesto debate en la Cámara. Oiga bien, esa persona, uno solo, quién sabe a qué minoría representa, tiene paralizado la conciliación en Cámara de la tal Justicia Especial para la Paz. Ahora vamos con el tema de refrendación.
Finalmente, la sentencia de la Corte Constitucional establecía que tenía que haber voto directo para darse la refrendación. No indirecto. No indirecto. Expliquémosle a los televidentes, indirecto sería a través del Congreso. Indirecto sería a través del Congreso. El voto directo era obviamente para poder avalar el plebiscito como mecanismo de participación ciudadana. Además, queridos televidentes, porque esto no es ciencia, en el cabezamiento de la Carta Política dice el pueblo soberano. El pueblo soberano, de ahí emana la Constitución política, del pueblo. Luego, para tocar ese instrumento de vida social, societaria, hay que recurrir al pueblo. Eso es, digamos, un axioma. No, así es. Y finalmente, sobre todo en una circunstancia tan especial, se planteó qué era el plebiscito. Es decir, el presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, como jefe de Estado y sobre todo como jefe de gobierno, obviamente sí tenía la facultad para implementar una política pública para poner fin al conflicto en Colombia. De hecho, es una de sus obligaciones. Sin embargo, cuando se somete a que dichos acuerdos sean refrendados por el pueblo, lo que se determinó fue que fuese a través del plebiscito donde el pueblo de manera directa y a través de su voto dijera si quería o no refrendar aquellos acuerdos que eran los acuerdos de La Habana. Contra todo lo previsto, los acuerdos de La Habana no fueron refrendados a través del plebiscito y se creó un problema jurídico muy grave en Colombia. Porque si no hubo la refrendación, pues obviamente ya no se podía dar la implementación porque se decía de manera clara y textual que tenía que ser de manera directa, es decir, a través del voto popular. Sí, recordarán, Rodolfo, los ciudadanos, que el mismo señor presidente decía siempre, estos acuerdos no se implementarán si el pueblo colombiano no los refrenda. Así es, y así lo dijo. dijo. Lo decía él a toda hora. Así lo dijo. Si el plebiscito por el sí no pasa, y lo dijo en una entrevista con la BBC de Londres, si el plebiscito por el sí no pasa, los acuerdos no se van a implementar. Sin embargo, nunca se imaginaron que fuese a ganar el no. Entonces, cuando no ganó el sí, sino que finalmente lo que pasó fue que perdió por mayoría, no importa la mayoría, si finalmente tanto para el sí o para el no era por mayoría, se creó un problema y un vacío muy grande y era cómo se iba a implementar algo que ya el pueblo había dicho que no. Entonces se dijo que tenía que ser, que se podía hacer a través del Congreso de la República. Indirectamente. De manera indirecta, lo cual no era posible. Sin embargo, el primer planteamiento era, ¿el Congreso de la República representa al pueblo colombiano? La respuesta es sí. No, que es que esa gente allá en el Congreso, la gente que está en el Congreso de la República, Carlos H., representa fielmente a todos los colombianos. Busca y verá la amalgama de personajes que hay en el Congreso de la República y se da cuenta que está representada toda la clase colombiana, la clase corrupta, la clase honesta, incluso ahí están representados todos ustedes que no votan. Representados fielmente en el Congreso de la República, la abstención. Aquellas personas que no ejercen su derecho al voto están fielmente representados por aquellos que sí. Entonces, decir que el Congreso no representa al pueblo colombiano es una falacia, es un contrasentido y sí representa al pueblo colombiano. Ahora viene la situación compleja, primero, sabemos que... Es democracia representativa. Es democracia representativa y si el Congreso iba a avalar los acuerdos de paz, lo iba a hacer única y exclusivamente a través de manera indirecta, lo cual ya contravenía de manera específica que los acuerdos tenían que ser refrendados de manera directa. Miren ustedes, queridos televidentes, cuán grave es el abstencionismo. En este programa, por muchos años, decimos a los ciudadanos, no dejen de votar. Aquí hemos tenido dos principios, voten. El abstencionismo permite que unas minorías nos gobiernen y unas minorías, salvo excepciones, unas minorías corruptas. Claro, hay excepciones, pero menos. Y dos, el voto castigo lo hemos pedido. No voten por estos señores que van al Consejo o a la Diputación o al Congreso y que por hechos notorios, no porque aquí lo digamos, no cumplen con sus deberes, son infieles a los ciudadanos y terminan por enriquecerse ellos y sus familias y sus allegados. El voto castigo es no volver a votar por ellos. Como lo dice Rodolfo, allí en el Congreso están los representantes de todo el pueblo colombiano, hayan o no hayan votado. Vamos a comerciales.
Hablemos ya de constitucionalidad de los tales acuerdos de paz. Y ofrezco disculpas a los televidentes y a Rodolfo por estar tomando la palabra cuando el invitado es él, pero es que uno se va emocionando y más como un mero ciudadano, porque aquí, así como lo dijo Rodolfo, él va a tocar del plena vista académico, no porque sea liberal, conservador, del polo, no sé, tiene más cara de liberal. Y yo igual, yo aquí asumo una actitud como ciudadano, como llevarle a nuestros televidentes la posibilidad que comprendan este fenómeno que a veces lo vuelven un galimatías. Bueno, Rodolfo, tiene la palabra y reitero mis disculpas. Hombre, ha sido una charla muy interesante, Carlos H. Muchas gracias precisamente por la dirección y la conducción de esto. Y lo importante es que la gente en la casa entienda qué fue lo que pasó con los acuerdos de La Habana que finalmente terminaron en los acuerdos del Teatro Colón. Cuando pasa el no y pierde el sí, se creó un problema muy importante en Colombia. Y era, ¿cómo iban a refrendar algo que se determinó que tenía que ser por el voto directo y tenía que construirse algo distinto? Entonces, lo que hicieron fue, llaman al ministro Cristo en el Congreso de la República y se dice que se podía refrendar los acuerdos de La Habana a través del Congreso, lo cual creería yo, desde todo punto de vista constitucional, era un imposible porque no es representación ni voto directo. Pero el problema es, ¿el Congreso representa a Colombia y representa al pueblo colombiano? La respuesta es sí, sí representa al pueblo colombiano. Sin embargo, habiendo pasado por encima, completamente por encima, del hecho de que era el voto popular directo el que tenía que refrendar los acuerdos de La Habana, ahorita los acuerdos del Teatro Colón, se crean otros acuerdos, pues eran básicamente los mismos, lo que se hace es un maquillaje del acuerdo y se denominan ahorita los acuerdos del Teatro Colón. El Congreso de la República llama a control político, y la figura del control político, ¿qué es, Carlos H? Es la forma en la que una función pública del Estado ejerce control sobre la otra y es lo que algunos denominan el sistema de checks and balances, el sistema de frenos y contrapesos, donde una función no permite que la otra tenga mayor incidencia sobre el poder para que todas se controlen y ninguna vaya por encima y no existan desequilibrios del poder. Abusos. O abusos del poder o autoritarismo. Finalmente lo que se hizo entonces fue, se llama al ministro Cristo y se le pide en control político, que no puede ser la figura, porque el control político es ante las inconformidades que tiene el Congreso de la República frente a la actuación de uno de sus ministros o de uno de los ministros que hacen parte de la función pública del Poder Ejecutivo o Administrativo, y lo llama a control y le dice, venga, explíqueme sobre sus actuaciones porque yo seguramente lo puedo castigar. Y lo puedo castigar es destituyéndolo, por ejemplo, sacándolo de su cargo a través de la moción de censura. Cuando se llama a debate de control político, entonces al ministro Cristo, él explica los acuerdos y el gobierno, el Congreso de la República en pleno, aprueba los acuerdos mediante una proposición. Es decir, en ese momento el Congreso de la República se expresa y manifiesta que aprueba los acuerdos y que lo hace a nombre del pueblo colombiano. Viene el problema jurídico. Finalmente aquí estamos hablando de temas jurídicos y voy a decir, ahorita más adelante les voy a explicar cuál es la importancia de mantener la institucionalidad. Y uno mantiene la institucionalidad, ¿por qué? Porque cuando usted abre una fisura en un sistema, sin importar cuál es lo noble de las intenciones, pues por esa fisura entra el bien, pero también puede entrar el mal. Entonces usted no abre una fisura en un sistema constitucional porque la fisura siempre va a quedar. Uno no rompe la institucionalidad sin importar qué bueno o qué noble sea el motivo, porque le entra el bien así como le puede entrar el mal. Cuando el ministro Cristo es citado a debate de control político y mediante la figura de una proposición, el Congreso de la República aprueba los acuerdos de La Habana, resulta que la Corte Constitucional lo dijo muchísimas veces que las proposiciones en debate de control político no manifiestan la voluntad del órgano que es el legislativo. Y lo dijo de manera textual. El Congreso de la República, en proposición de control político, no manifiesta la voluntad orgánica del pueblo colombiano. Entonces, si la refrendación se hizo a través de la proposición del debate de control político, pues jurídicamente, al mundo jurídico, el pueblo colombiano no se manifestó, porque el Congreso de la República no manifestó su voluntad orgánica porque solamente lo hace a través de las leyes. Allí sí manifiesta su voluntad como órgano a través de actos administrativos, porque el Congreso de la República también expide actos administrativos a través de otras funciones, como las funciones, por ejemplo, de honores, pero a través de proposiciones no. O sea que si lo intentaron hacer a través de una proposición,
La Corte Constitucional tiene que ser coherente y se tiene que dar cuenta que una proposición no manifiesta la voluntad del órgano, así que los acuerdos no quedaron refrendados. Y están viciados, no están sanos. A través de una burda tinterillada quisieron o quieren darle constitucionalidad a unos acuerdos. Querido Rodolfo, usted estuvo en la Comisión Primera del Senado como asesor, o todavía está, y especialmente para tocar estos temas. Así de manera clara, precisa, contundente, ¿estuvo usted en esa asesoría con relación a estos temas? Sí, pues yo llegué al Congreso de la República el 3 de octubre del año 2016, precisamente un día después del plebiscito, y mi función fue asesorar a los 19 senadores de la Comisión Primera, incluyendo pues al presidente, que es el senador Carlos Fernando Motoa Solarte. Y yo estuve en todo este proceso. Fue un gran honor, Carlos H., haber estado en este momento histórico, sin importar cuál fue la situación que se dio. Finalmente mis conceptos quedaron plasmados. Yo creo que cumplí con una función que fue la de dar un apoyo jurídico y no político, porque finalmente a mí lo político me tiene completamente sin cuidado, pero si usted hace las cosas mal, por bien que las haga, mal quedan hechas. De modo que podríamos decir, y está la prueba evidente y documentaria, que los 19 senadores de la Comisión Primera del Senado, si siguen adelante con estos acuerdos de paz, ellos están conscientes, y ahí les quedó la nota de que no es sano el procedimiento por medio del cual se aprobaron los tales acuerdos del Teatro Colón, y que ellos están trabajando sobre unas bases que tienen y están afectadas. Ahí no se habla de nulidad, ¿no?, sino de inconstitucionalidad. Sí, estamos hablando de una completa inconstitucionalidad precisamente por sustitución de la Constitución. Precisamente tengo un trabajo que se llama La teoría de los límites inmanentes al poder de reforma. Y hay unos límites que tiene el Congreso de la República. El Congreso de la República puede reformar la Constitución, pero no la puede cambiar por otra. Y creo que en estos momentos la situación del Congreso es una situación bastante compleja, porque se quedaron sin lo que son. Precisamente Parlamento quiere decir que representan la voz del pueblo colombiano, y no hay deliberación. Entonces, si no hay deliberación, creo que la función del Congreso de la República en estos momentos está completamente mutilada frente al procedimiento especial para la paz. Queridos televidentes, por eso es el afán de llenar los cupos que hay en la Corte Constitucional, a los efectos de seguir, ¿no?, que la propia Corte Constitucional siga avalando estos acuerdos. O si llegan verdaderos juristas, verdaderos constitucionalistas, asuman una posición, ¿no?, de defensa de la Constitución. Yo creo que es el deber de todos, ¿no? Es deber. Es el deber de todos, sin importar cuáles sean los intereses, sin importar. Yo pienso que lo que es bueno, aunque no lo haga nadie, y lo que es malo, aunque lo haga todo el mundo. Entonces yo pienso que sí hay que plantear posiciones, porque finalmente la historia termina cobrando, Carlos H., lo que se está haciendo allá. ¿Y qué tal que lleguen unos magistrados de la Alta Corte Constitucional y le tuerzan el cuello a la propia Constitución para los beneficios políticos, que conllevan beneficios económicos? Ese riesgo puede existir. Sí, obviamente podemos tener, pues aquí se maneja el sistema de cooptación para las altas cortes, y finalmente yo creo que sí es importante que la gente sea honesta. La honestidad académica se tiene que mantener. Yo no puedo cambiar mis principios académicos. Dígame con qué cara le hablo yo a mis estudiantes si soy profesor de Derecho Constitucional frente a mis posiciones jurídicas. Si finalmente las posiciones están permeadas es por quién te paga más, quién te da mayores contratos, y con eso yo voy acomodando y digo que sí. Finalmente yo creo que la honestidad académica se debe dar, y la honestidad se debe dar con el conocimiento. Hay que ser honestos. ¿La actual Corte Constitucional a usted le da confianza? ¿Hay magistrados allí que pueden ser impolutos? Yo sigo creyendo, Carlos H., yo no voy a perder jamás la esperanza que en este país se hagan las cosas como se deben hacer. Mientras tanto, pues yo empiezo por mí, y yo creo que ese es un buen inicio. Si queremos un cambio hay que empezar por uno mismo, y yo creo que yo empecé precisamente por mí, y a partir de allí voy irradiando. Así no se vea el resultado hoy, pues seguramente se verá mañana. Bueno, y a los televidentes ciudadanos que tienen el poder del voto, porque el voto da poder.
Incluso yo creo que también hay que llamar, si usted no quiere votar por alguien en particular, el voto en blanco es una gran herramienta. El voto en blanco también genera impacto, es un voto de castigo, es un voto de rechazo. Hay gente que dice que el que vota en blanco pierde el voto. Eso no es cierto. El voto en blanco es un mecanismo que solamente las democracias muy fuertes lo pueden tener como un mecanismo de rechazo. Y es un mecanismo que llama a los partidos y a los movimientos políticos para que hagan cambios estructurales y se tengan que mover a actuar en representación de verdad de quien los ha elegido. ¿El porcentaje del abstencionismo es más o menos cuánto? ¿60%? No conozco los márgenes de abstención en Colombia, pero son supremamente altos y yo creo que ya es hora de dejar que otros decidan por nosotros. Pero si esos votan en blanco, pues es que la regla de oro es que el voto en blanco gane más que el voto en concreto. Y eso tiene dificultades. Sí, si la gente no vota en blanco, tendrían que ganarle. Verbigracia. Si el voto en blanco para alcaldía le gana, ¿no? Hay un libro muy especial de un maestro que es José Saramago, Premio Nobel de Literatura Portugués, y se llama Ensayo sobre la lucidez, y hace el ejercicio de cómo un pueblo que comenzó a votar en blanco comenzó a cambiar las dinámicas completas de los partidos políticos, y no es un libro de política, es una historia supremamente divertida, y bueno, les invito a leerlo. Se llama Ensayo sobre la lucidez, del maestro José Saramago. Vamos a comerciales. Hablemos ya de la constitucionalidad de los acuerdos de paz. Hemos llegado a bastantes conclusiones. Lo de la refrendación tenía que ser directa con el pueblo. Ahí sí vale la pena decir lo que los comunistas cada rato gritan: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo que se unió en el no es el pueblo que tiene que decir si cambiamos o no la Constitución, si la sustituimos o la reformamos. Pero esa cosa que quieren hacer por vía indirecta y fuera de eso, con graves vicios de procedimiento, pues desde el punto de vista jurídico hace que en el futuro, no sé Rodolfo qué piensa, en el futuro un nuevo gobierno o un nuevo Congreso pues ponga las cosas al derecho. ¿Será que se puede? Pues sí, obviamente sí se puede hacer. Eso seguramente va a pasar porque el pueblo finalmente termina reivindicando sus intereses y sus derechos. Esto que ha pasado, no sé hasta qué punto pueda llegar a sostenerse, precisamente porque lo que se hace mal, pues queda mal hecho y desde los cimientos está mal estructurado. Es que este gobierno que mete miedo, porque nos dijeron, si gana el no, al otro día estamos en guerra y estos señores están preparados para llevar la violencia a las ciudades. Eso fue mentira. Esos gorditos de La Habana no son capaces de volver al monte ni por el diablo. No están preparados ni física ni militarmente para volver al monte. Ellos quieren es quedar en libertad, quedar con su plata legalizada y poder hacer política. Y mire, queridos ciudadanos, antes de venirme para el programa con la fiera que tengo aquí al lado, dije yo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a tocar? Venía pensando, repensando, y no hubiera sido más fácil, oiga bien, a ver Rodolfo qué dice, haberle dicho a los señores de las FARC, vea, váyanse todos para su casa, tranquilos, vayan para su casa. No los vamos a perseguir judicialmente, o sea, ustedes no cometieron delito, tranquilos, ustedes quedan libres, no hay cargos ni penas, nada. 2, su plata, sus bienes, ¿no? Su patrimonio que adquirieron durante los 50 años agrediendo al pueblo colombiano, no se los vamos a tocar, se los lavamos, se los legalizamos. Y de contera, tranquilos, pueden aspirar a los consejos, a la asamblea, al Congreso, tranquilo, váyanse. Y a los guerrilleros rasos, váyanse para su casa que les vamos a mandar un cheque mensual, no se preocupen. Eso hubiera sido mejor que armar este galimatías de La Habana, del Colón, del Congreso, de las reformas. No, sí, pero ¿qué hubiera pasado, Carlos H? Finalmente, si eso se hubiera dado así, pues no se hubiera dado el discurso de la paz,
para poder saquear al Estado a través de miles de billones de pesos, entregándoselos a todo el mundo para poder patrocinar el discurso de la paz. O sea, es que finalmente... Y no tendríamos Nobel de Paz. No, y finalmente aquí lo que se dio es que esto ha movido la economía de manera gigante, porque todo el mundo está feliz hablando de posconflicto, todo el mundo está feliz hablando de contratos, porque la plata se está repartiendo en camionados. Lo triste de esta situación es que finalmente esto se hizo, pero no va a traer la paz a Colombia por una razón muy sencilla. El narcotráfico es un negocio completamente productivo, es un negocio que nadie va a dejar, y sencillamente llevan 5 años trabajando los grupos armados al margen de la ley de manera libre, armándose, llenándose de dinero, y lo que va a ocurrir, y me da mucha tristeza porque aquí no se trata de ser un ave de mal agüero, simplemente son realidades objetivas, es que esos grupos se van a reacomodar territorialmente por las rutas del narcotráfico. Mire, ya 300 desplazados en el Alto Baudó por las autodefensas de gaitanistas. ¿Qué quiere decir? Que ya llevan 5 años los grupos armados al margen de la ley, llenándose de plata, llenándose de armas, y lo que va a haber es un completo caos en el manejo del poder territorial, lo que va a llevar a mayor violencia en Colombia, y eso es lo que se va a dar. O sea, lo que hicimos con las FARC de entregar la estructura del Estado, de entregar las concesiones que se le dieron por la paz, pues no van a ser. Y si me dicen a mí que no hay un solo herido en el hospital militar de Bogotá, pues me asusto, porque quiere decir que el Estado no está combatiendo y que el Estado se replegó para que los ilegales sigan haciendo de las suyas y mantengan el control territorial sobre las zonas del narcotráfico. La posverdad va a terminar siendo una gran mentira. Los voceros, para terminar nuestro programa, los voceros de las FARC en el Congreso, ¿se creen congresistas? No, pero es que mire nada más la situación. Los voceros de las FARC llegan a hablar, tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto, pero sin embargo allá hay un letrero grandísimo que dice Vox Populi. Es decir, allá nadie puede hablar en razón a su representación en las mismas calidades de los congresistas si no han sido llevados a través del voto popular. Es que no pueden ellos llegar de esa manera. Ahora me llama la atención poderosamente que los voceros de las FARC lo dicen de manera clara y reiterativa, que no representan a las FARC. Ellos dicen que ellos son voceros, son voces de paz, pero que no representan a las FARC. Entonces, en un proceso que lo principal es la verdad, la justicia, la reparación y el restablecimiento, y si la verdad no es lo principal, hombre, allá tiene que haber gente que de verdad represente a las FARC para que defiendan sus intereses políticos. Pero desde el principio dicen que no representan a las FARC, entonces si no representan a las FARC, ¿qué hacen allí? Es el primer punto. Y en segundo punto, ¿cómo pueden ellos hablar en las mismas condiciones de los congresistas, prácticamente teniendo curules en el Congreso de la República, si no representan al pueblo colombiano? Si el pueblo colombiano no los ha llevado, y allá solamente como congresistas pueden llegar las personas que el pueblo colombiano lleve a través del voto popular. Otra pata, pues, que le jale al cojo en medio de este mare magnum y este desaguisado que estamos presenciando los colombianos. Bueno, Rodolfo, se nos acaba el tiempo. Le doy la palabra para que se despida a nuestros televidentes y le dé unas recomendaciones de qué actitud debemos tener hacia el futuro en este país desde el punto de vista solamente jurídico. No, Carlos Sánchez, yo creo que el llamado lo hizo usted de manera clara. Yo creo que tenemos que escoger bien el voto, hay que saber votar, hay que salir a votar de manera masiva, sin importar cuál es el partido político, sin importar cuáles son las inclinaciones. De hecho, el voto en blanco también es una opción, y hay que salir a votar, hay que escoger bien a nuestros representantes y votar con inteligencia, creería yo. Los invito a que me sigan en redes sociales, @RodolfoYanguas, y bueno, allí podemos también tener diálogos muy interesantes, @RodolfoYanguas por Twitter. Y no me ha pagado esa pauta y muchas gracias. Hasta el próximo Hablemos Ya.